Continuemos entonces profundizando en el misterio de la Eucaristía. Precisamente en el Catecismo de la Iglesia, que desde el principio los invité a leer, si lo han estado leyendo también para iluminar y complementar entonces de un lado la fuente de la Escritura con el Catecismo y la doctrina de la Iglesia acerca de la Eucaristía. Allí encontramos, sobre todo a partir del numeral 1322, 1322, en esa segunda parte que se dedica al sacramento de la Eucaristía y que los voy a invitar a que aprovechemos este tiempo de profundizar en la Eucaristía para que lo vuelvan a leer. Numeral 1322, sacramento de la Eucaristía, nos dice que la Eucaristía pues es reconocida como fuente, cima de toda la vida cristiana, y que la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de ellos, cada uno de estos nombres evoca alguno de los aspectos. Eso es algo de lo que hemos trabajado, como este misterio inagotable de la presencia del Señor, fuente, cima de la vida cristiana en la Eucaristía. Tiene tantos aspectos, por eso cada uno de los nombres como que nos invita a profundizar, a considerar y a vivir cada uno de esos aspectos. La Eucaristía para muchos se va volviendo un poquito plana, ritualista. Entonces algunos dicen, otra vez lo mismo, a ir a lo mismo. Mire, si al menos comenzáramos en cada Eucaristía a profundizar, a vivir, a celebrar uno de esos aspectos, ustedes verían cómo se va renovando nuestra vida eucarística, cómo vamos profundizando. Porque es que, como saben, la Eucaristía, entrar en contacto con la Eucaristía no es entrar en contacto con un rito, es entrar en contacto con una persona. ¿Cómo fue eso? ¿Entrar en qué? En experiencia y contacto con la Eucaristía es ¿qué? Entrar en contacto, en comunión con una persona. Y así como una persona tiene tan distintas facetas, usted pudiera nomás conocer a la persona que está a su lado. Y entonces, nomás ya desde el nombre y los apellidos, ya dicen mucho de ellos. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿De qué familia? Y apenas le dice el apellido, ve, vos sos de los... ¿qué? De los Henao de Sonsón. Cada rato creo que aclarar que no. Bueno, mi papá, mi mamá sí vino, pero... Y vos sos de los de tal parte. Entonces ya el nombre, así como decían, Jesús, vos sos el de Nazaret, vos sos el Galileo. Y entonces él tenía que aclarar, ve hombre, que nací en Belén, yo soy descendiente de la casa de David, tal cosa. Y entonces cuando uno sigue compartiendo algún otro aspecto de la vida, en sus funciones, en su trabajo, en sus cosas, en sus gustos, cada uno de esos aspectos de la persona van iluminando algo de la realidad que nos permite conocer y entrar en comunión con esa persona. Tanto más Jesucristo el Señor. Cuando llegamos pues ante la Eucaristía, no llegamos simplemente ante un rito, llegamos a la comunión con una persona, Jesucristo el Señor. Y detrás de cada uno de esos nombres evoca algún aspecto de la riqueza de este misterio. Aquí les quise recoger algunos de los nombres. Por ejemplo, la comida, y comienzo leyendo algo de ese numeral 1328, 1328, que se refiere a la Eucaristía. Entonces, dice, en primer lugar, fíjense los nombres que trae. Trae Eucaristía, banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística o sinapsis, memorial, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento, comunión, santa misa. Son algunos de los nombres. Yo los he querido sistematizar bajo algunos aspectos. Entonces, en primer lugar,
hemos estado hablando que la Eucaristía es una verdadera comida. ¿Qué dice respecto a lo de la comida? Dice en el numeral 1329, banquete del Señor, porque se trata de la cena del Señor, la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Y además en ese mismo numeral 1329, entonces habla de otro de los nombres que tiene que ver con comida, fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron su asamblea eucarística. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. Miren pues, ante la realidad de que es una comida, ya profundizamos mucho en las primeras enseñanzas. Lo que significa comida, como seres necesitados y sobrevivientes que necesitamos comer. Lo que significó el comer de Jesús con los pecadores, comunión de mesa, comunión de vida, perdón, reconciliación. Lo que significaron las comidas de amistad de Jesús con sus discípulos, en que la fracción del pan y la bendición eran cotidiana. Y de una manera especial lo que significó esa comida pascual, esa última cena, una comida con unas especificaciones muy concretas, con un seder, orden, con una liturgia especial. En esa comida donde hemos comenzado a profundizar algunos de esos pasos y que entonces dieron nombre, ese aspecto, al nombre más antiguo. El nombre más antiguo sobre la Eucaristía es la fracción del pan. Usted lo va a encontrar tanto en el acontecer mismo de Jesús, que dice que al partir el pan, en muchos de los momentos, por ejemplo, en los datos que nos cuenta de la institución de la Eucaristía, en esas 4 fuentes de que le he hablado, de Marcos Mateo, de Lucas Pablo, unos provenientes de las comunidades de Palestina y otras provenientes de las comunidades de Antioquía, ¿se acuerdan? En todos esos elementos aparece la expresión, la fracción del pan, la comida como fracción del pan. O también en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando en el capítulo 2, a partir del verso 42 nos dice que los primeros creyentes perseveraban en la enseñanza apostólica, en la fracción del pan, en la oración, en el testimonio que daban con alegría y sencillez de corazón, o en muchos otros datos que nos dan, tanto en Pablo como en los Hechos de los Apóstoles, que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, día del Señor, a la fracción del pan. Nombre pues que tiene que ver con comida, pero que hace referencia, como ya sabemos, a la cena del Señor o al banquete del Señor o a ese banquete de bodas del Cordero o al pan del cielo, al pan vivo bajado del cielo, al pan de los ángeles, también al viático. ¿Qué es eso de viático? Lo que nos sirve para el camino, lo que nos alimenta en el camino, lo que nos provee y que permite, mediante la comida, así como uno tiene unión con la comida, ¿qué hace usted con lo que se come? Se le nota. Eso que nosotros nos comemos comienza a ser parte de nosotros, lo transformamos en nosotros. Permítame unos ejemplos bien gráficos y no se me asuste. ¿Cuántos pollos se ha comido usted? Eso no significa que lo lleve a cacarear. Ya, ¿cuántas vacas se ha comido usted? ¿Cuántos marranos? Bueno, no tengo ninguna alusiones ni críticas personales. Bueno, hablemos pues de frutas, de verduras y demás. Y todo eso que uno se come entra a ser parte de comunión, unión con uno, y en uno se transforma en uno para seguir la vida.
La Eucaristía tiene un proceso similar, pero ya van a ver lo interesante y lo diferente. Como es comunión con una persona, como es comunión con una persona, de alguna forma es ese sacramento, más adelante lo vamos a ver, ese aspecto de sacramento, es esa realidad de la unión con, unión con. Por eso de alguna forma está detrás de la expresión comida, es el banquete de ¿qué? De bodas del Cordero. Un aspecto preciosísimo en la Eucaristía que tantas veces se nos olvida, es que es la unión conyugal de Dios con su pueblo, de Dios el esposo con su pueblo, como ya lo cantaba el Cantar de los Cantares, como Jesús se presenta, que cuando esté el esposo no pueden ayunar los comensales, como se presenta Juan Bautista, que es el amigo del novio, que la novia, la comunidad, la iglesia, la eclesía, los convocados a la salvación, le pertenecen es al novio. En ese banquete de bodas del Cordero que canta también tan preciosamente el Apocalipsis, esa unión con, esa comunión con, que está sacramentalizado en el matrimonio y en el sacramento y en la unión de los cónyuges, y que está sacramentalizado en la misma cena eucarística. Es un banquete especial, es un banquete que adelanta, sacramentaliza el último banquete, banquete de comunión total y plena con el Señor, banquete de bodas del Cordero, banquete esponsal de esposos, de común unión, de comunión con el esposo, con el Señor, nosotros su iglesia. Ahora, cuando nosotros en la comida normal comemos, todo lo que comemos se transforma en nosotros. En la comunión con el Señor nos va transformando en Él, nos va uniendo a Él, nos va transformando en esa comunión con Él. Como ven, muchos aspectos pues se pueden trabajar bajo ese aspecto de la comida. Hay que profundizar mucho en la Eucaristía como comida. Como comida que les decía, surge, según los evangelios sinópticos, una verdadera comida pascual, con un orden específico y con un significado pascual muy importante. Hay otros aspectos que ya los hemos señalado. Otro de los nombres, Eucaristía, acción de gracias. Les hablaba de los dos términos que en griego nos hacen referencia a lo de la acción de gracias. Eulogesas o eulogía, eu bien, logos palabra, decir bien, que entonces traduce en griego la expresión verajá. La expresión verajá en hebreo, donde viene Baruch, bendito, ¿ya? Entonces es la bendición o la benedicio en latín, el bien decir, de donde viene nuestro español, la bendición, el bien decir, eulogesas, o también la expresión eucaristesas, de donde viene nuestra expresión Eucaristía, eu bien, haris gracia, la acción de gracias. ¿Qué es uno de los términos acción de gracias o Eucaristía? Eucaristía es uno de los términos que entonces más se ha difundido sobre este misterio del Señor. ¿Qué nos dice el catecismo acerca de la Eucaristía? A ver qué nos dice. Aprovechemos para cambiar de voz. A ver por dónde nos leen. ¿Quién quiere leer por aquí para que cambiemos de voz? Por ejemplo, trajo las antiparras. Muy bien. Eucaristía en el numeral 1328. Porque esa acción de gracias a Dios, perdón, las palabras Eucharistein, Lucas 22, 19, 1, Colosenses 11, 24, y Eulogein, Mateo 26, 26 y Marcos 14, 22, recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Muy bien.
La expresión, pues, como ven, Eucaristía, que se proclamaba en todas las comidas judías, al partir el pan, entonces le damos gracias al Señor. Pero esas expresiones, Eucaristía, eulogía, eulogesas o eucaristesas, la expresión griega, que las dos aparecen y se intercambian como sinónimos allí, que entonces se traducen como Eucaristía o acción de gracias, nos recuerdan que precisamente eso es la Eucaristía. Es el culmen de la acción de gracias. Y estuvimos trabajando que la bendición y la acción de gracias entonces tiene como dos sentidos, un sentido descendente y un sentido ascendente. Ante las gracias que Dios nos da, ¿cómo respondemos? Gracias. Cuando a uno le dan una gracia o un don, ¿cómo responde? Gracias. Entonces, ante la gracia y las gracias de Dios de toda la vida, que se representan y se viven, por ejemplo, muy cotidianamente en el alimento, pero que se representan y se viven en todos los medios, modos, formas, necesidades de la vida, que el vestido, que la vivienda, ya, que la educación, que la salud, lógico, ya dije el alimento, y tantas cosas, lo que suscitan del corazón del creyente ante los dones de Dios es una acción de gracias, ante la gracia de Dios una acción de gracias. Estuvimos hablando cómo en el Seder de la Pascua judía precisamente gira mucho en relación a la acción de gracias. Los que tienen ya el librito que hemos sacado sobre el Seder de la Pascua judía, la Agadá, la narración de la Pascua, al ir leyendo la Pascua, al ir celebrando la Pascua, ustedes van a ver que eso es bendición tras bendición, bendición tras bendición. No solamente la bendición, por ejemplo, ante las mismas copas, cada una de las copas entonces tiene una determinada bendición, sino en todos los momentos. Llega un momento cumbre de las bendiciones en el Dayenu o Dayenu, que entonces va cantando como esto nos hubiera bastado, pero el Señor siguió bendiciéndonos, y como tal cosa nos hubiera bastado, pero el Señor siguió bendiciéndonos y bendiciéndonos. Y con todos esos elementos, ellos van haciendo de la cena pascual judía toda una verdadera, intensa, interminable bendición. Casi todas las partes de la Pascua judía comienzan bendito sea Dios. Bendito sea Dios que, por ejemplo, que cumplió la promesa hecha a nuestros padres. Bendito sea el santo que tal cosa y tal otra. Bendito sea el omnipotente, bendito Él que ha dado la Torá a su pueblo. Bendito sea el Señor por todas las cosas. Por todas las cosas, entonces se convierte la cena pascual judía en una continua bendición que va subiendo de tono. Cuando uno comienza a celebrar la cena pascual judía, es algo muy bonito, va experimentando cómo esa bendición va subiendo de tono. Si ya al empezar comenzó, bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid, en esa primera bendición. Después sigue, bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos. Después continuará, bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos mantienes con vida, nos sustentas, nos permites llegar a disfrutar este día feliz. Así va subiendo y subiendo en esa verajá, bendición, en esa proclamación de Baruch, el bendito. Entonces, en ese reconocimiento de las bendiciones de Dios que se convierte en acción de gracias, Eucaristía, bendición al que nos bendice. Entonces, tanto que dentro de las mismas copas, todo pues rodeado de bendición, hay una copa que se llama la copa de bendición, después de la cena. Entonces, les decía, uno de los aspectos fundamentales de la Eucaristía es precisamente lo que el nombre significa, bendecir, dar gracias, reconocer que en Cristo, por Él, con Él y en Él nos han venido todas las bendiciones,
Y ya que por Él, con Él y en Él nos han venido todo tipo de bendiciones espirituales y materiales, toda la plenitud de las bendiciones, entonces lo que el creyente, la iglesia, responde es en un canto continuo de bendiciones. Lástima que es uno de los aspectos que casi no vivimos. Inclusive cuando explícitamente se nos invita, se nos manda bendecir al Señor, se nos ha convertido simplemente en una expresión tantas veces ritualista que ni caemos en cuenta de lo que decimos. Demos gracias al Señor, de verdad que es justo, necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Y hay en la Eucaristía una cantidad de expresiones y de llamamiento a eso, a darle gracias al Señor, porque sabiendo que por Cristo, con Él y en Él nos han venido todo tipo de bendiciones, entonces que nuestra vida, la personal, la familiar, la de toda la asamblea, por Cristo, con Él y en Él, también eleve la acción de gracias al Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que debe ser el espejo de lo que vivimos en la cotidianidad. Y precisamente es lo que muestra por qué se nos hace tan difícil hacer de la Eucaristía y vivir de la Eucaristía ese aspecto de acción de gracias. Porque la mayoría de las veces en nuestra cotidianidad lo que hacemos es quejarnos, murmurar o simplemente pedir, no que pedir sea malo. Pero si nos quedamos simplemente en ese aspecto, entonces se nos olvida ese aspecto central y fundamental de la Eucaristía, dar gracias al Señor. Si nuestra vida fuera más alabanza, que es el sentido de la vida, nos ha creado para hacer alabanza de su gloria, en el amado Jesucristo, en quien nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones. Si nuestra vida fuera más alabanza, al llegar a la Eucaristía surgiría más espontáneamente la alabanza, la acción de gracias, la bendición. Pero sabiendo que la Eucaristía es precisamente y por eso una celebración, una acción de gracias, una celebración, tantas veces lo que uno me pregunta es, ¿y esto es celebración como de qué? ¿Qué estamos celebrando? ¿Cuál es el motivo de tanta alegría? ¿Cuál es el motivo de nuestra fiesta? Y eso como que tantas veces se pierde. Comience usted a las Eucaristías que vaya a hacerlas motivo de alabanza y va a ocurrir una cosa fundamental en esa comunión con el Señor, es el transformar la mentalidad. Comienza a transformarse la manera como uno ve la vida, metanoia, transformar la mentalidad, la manera de pensar para transformar la manera de vivir. Uno se acostumbró, mal acostumbró a vivir muy arrastrado. Nos hemos ido dejando condicionar la mentalidad de la visión sobre la vida desde la queja, desde la murmuración, desde el lamentarnos o desde la crítica. Y entonces desde los ejemplos tan sencillos que nos ponían desde hace tiempos, que nos ponían un puntico negro en el tablero y ¿qué es lo que usted ve? El punto negro y no ve el resto. Hasta la convivencia cotidiana, donde con la familia, con los que amamos, los padres, el cónyuge, los hijos, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, generalmente la comunicación nada tiene de asertiva y lo que hacemos es señalar, es que usted esto, es que le falta esto, es que esto o aquello. O desde la manera como vamos condicionando nuestra mente, desde los psicópatas noticieros y directores de noticieros, psicópatas que entonces tal cual van presentando un mundo solo desde la negatividad, solo desde lo negativo. Entonces cuando alguien simplemente se asoma a las noticias sobre una ciudad, sobre un país o sobre el mundo, dice, por Dios, ¿qué es esto tan horrible? No, realmente esto es peor que el infierno, me vuelvo para el infierno, dijo el diablo, porque esto aquí no lo aguanto.
porque es que toda la visión que dan sobre el mundo, toda la visión que dan sobre el mundo es precisamente de lo negativo, de lo deshumanizante, desde la supuesta chiva. Eso corresponde evidentemente a una mentalidad enferma, en la que poco a poco nos van metiendo y en la que uno va disponiéndose con anterioridad, prejuicios, al mirar la vida en ese condicionamiento. Y que llega uno a estar tan condicionado que en todos los ámbitos de la vida, llega uno al trabajo, llega uno a la casa con los que están, y entonces lo que dice es: ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué falta esto? ¿Quién hizo esto? Ya es tal cosa o tal otra. Y entonces, y prácticamente nunca, como que se ha transformado nuestra mentalidad a que en vez de llegar a agradecer, a bendecir, a disfrutar, la mentalidad de uno va sesgada hacia lo negativo, hasta desde que amanece. Qué calor, qué frío, qué llovedera, qué solazos, qué cantidad de gente, qué soledad, y entonces todo ya se ve en términos de lo que falta, de lo negativo. O cuando uno llega con una persona, en vez de comenzar a bendecir, a reconocer, a dar gracias, a animar y a alentar, nuestra mentalidad se transformó. Con razón, pues, expresión de eso que vivimos en la cotidianidad, una vida en la que se nos olvidó celebrar. Y entonces, ¿cómo vamos a celebrar fiesta? Sí, precisamente una de las cosas que decíamos acerca de la Eucaristía es que es una fiesta. ¿Se acuerdan que era una de las cosas que anotábamos? Es una fiesta, es una celebración. Si se nos olvidó eso, con razón llegamos a la Eucaristía y se nos pierde eso, que es acción de gracias, que es recibir las gracias del Señor, reconocer, ser consciente de las gracias del Señor en toda la cotidianidad de la existencia, que llegan a su culmen y plenitud en la persona de Cristo, por Él, con Él, en quien hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales y materiales, y a la vez, por Él, con Él y en Él, bendecir, devolver la bendición y la acción de gracias al Señor. Eso pues, para que sigamos profundizando en ese aspecto de la acción de gracias. Estuvimos también en una de las enseñanzas pasadas profundizando acerca del tema de la Eucaristía como sacrificio. Muy bien, ahorita no me voy a detener de nuevo sobre ella. Ya señalé que estuvimos también trabajando el aspecto de la fiesta. Hoy quiero profundizar con ustedes un poco en el aspecto de la Eucaristía como memorial. Me hacen el favor y busquen los textos de la institución de la Eucaristía. Se van a dar cuenta que en esos textos de la institución de la Eucaristía sabe que están esas 4 fuentes donde se nos narra de la institución de la Eucaristía: Marcos, Mateo y Lucas, 1 Corintios 11. Aparece la expresión anamnesis o memorial, aparece la orden, haced esto en memoria mía, aparece es en la tradición de Lucas y en la tradición de Pablo en Corintios. Por favor, la van a buscar allá en Lucas capítulo 22 y va a aparecer en el versículo 19. Pero para que nos pongamos en contexto, entonces muchas de las otras cosas que les he dicho las he tomado desde la tradición de Marcos, que la sigue prácticamente literalmente el Evangelio de Mateo.
Ahora voy a entrar a tomar la tradición de Lucas. La tradición de Lucas, que sigue en buena parte esa tradición de las iglesias de Antioquía, que Pablo también nos transmite en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Entonces les dije que buscaran por favor Lucas, capítulo 22, y vamos a comenzar a leer desde allí, desde el versículo 15, donde se va a resaltar una serie de aspectos, pero donde nos vamos a quedar por ahí en el verso 19, donde se nos va a hablar de la orden, del mandato que el Señor hace de hacer esto en memoria mía. ¿La encontraron? Bueno, aprovechemos pues y cambiemos de voz. 19. Tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y les dijo: Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Palabra de Dios. Ustedes ven que la tradición de Lucas nos agrega una serie de elementos muy importantes, muy interesantes. Ojalá pudieran tener la sinopsis ante sus ojos, una hojita que por allá algunos tomaron la copia. Y entonces ustedes se dan cuenta que Lucas comienza diciendo: con ansia, con deseo, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Pues les digo que ya no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dando las gracias eucaristesas, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, pues os digo que no beberé desde ahora el producto de la vida hasta que el reino de Dios venga. A los estudiosos les impactaba que en la tradición de San Lucas, si usted le está mirando, aparece dos copas. Esta primera que estoy leyendo, capítulo 22, versículo 17, recibiendo una copa, dando las gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y después entonces nos habla de tomó el pan, pero después al final nos vuelve a decir en el versículo 20, y la copa lo mismo, y tomó la copa lo mismo después de cenar, la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. ¿Sí se dan cuenta? Según la tradición de Lucas, se nos narra dos copas, cuando en la institución de la Eucaristía de Mateo y de Marcos no se narra sino una copa. Los estudiosos se preguntaban hace tiempos, ¿por qué? Y entonces la solución para muchos de ellos fue la solución fácil. ¿Cuál? Como algunas veces hay repeticiones de algunos de los textos, entonces dijeron, era una repetición. Lucas lo que hizo fue repetir el gesto de Jesús en relación a la copa. Pues no. Es más, Lucas nos habla de dos copas, cuando en realidad en la Pascua judía, que según los evangelios sinópticos ustedes recuerdan que la institución de la Eucaristía se hizo al interior de una Pascua judía, en la Pascua judía, ¿cuántas copas se toman? 4 copas, 4 copas. La primera copa, la Kosh Kiddush, la copa de la santificación del día. Después entonces se va recordando toda la salvación, la Kosh Geulah. Entonces se va recordando todo el proceso,
toda la Agadá o narración de la historia de la salvación. Y después de cenar, la copa de la bendición, la Kosh Berajá. Entonces, después de cenar, se toma la tercera copa. Y al final se tomará la última copa, la Kosh Halel, la copa de la alabanza, el que va terminando, como les decía hace rato, la celebración en cada vez un más alto tono y subido de alabanza, de bendición, canto del Halel, del gran Halel, del Dayenú, de bailes y de danzas, hasta que ya quieran terminar. Como dicen los evangelios, cantados los himnos, cantados los salmos. Termina en una gran festividad. Lo que San Lucas trajo el recuerdo es que la copa de la institución de la Eucaristía, ¿cuándo fue? Dice, la copa, tomó igualmente la copa lo mismo después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Después de cenar, la copa de la institución de la Eucaristía es la copa después de cenar, la copa de la bendición, la copa de la bendición, la Kosh Berajá. La primera copa fue la Kosh Kiddush, copa de santificación del día. La segunda copa es la copa que celebra la salvación, la narración de toda la liberación del Señor del pueblo de Israel a través del Éxodo, y va describiendo y narrando toda la obra salvadora de Dios del pueblo, y celebra, brinda por eso la Kosh Geulah. Y después cenan, después viene la comida, y después de la comida, fíjese entonces las partes que va viendo en la Pascua judía, después de una introducción, unas bendiciones iniciales, ¿ya? Después viene la narración, liturgia de la palabra, la Agadá, la narración de las obras de Dios y la celebración de esa narración. Y entonces después sí, se lavan las manos y comienza el lavado de manos ritual y comienza la comida, donde están todos los ingredientes, donde estaba el cordero, donde estaba el panásimo, matzá o panásimo, donde estaba el jaroset. Entonces, toda esa mezcla de los frutos de la tierra prometida, sabrosísima, donde están las hierbas amargas, donde están las verduras, donde están los distintos elementos. Entonces, después de toda esa comida y después una serie de manjares adicionales, después de comer, entonces terminan haciendo el último brindis sobre la comida. ¿El brindis de qué? De la bendición, de bendecir al Señor por todo lo que les ha dado. Después de eso, ya de la bendición, comienzan los cantos, los himnos, la fiesta, la celebración con la última copa, la copa de la alabanza, Kosh Halel, la Kosh Halel, la copa de la bendición, la copa de la bendición, no, la copa de la alabanza, la Kosh Halel. Pues bien, y se queda servida la copa de Elías. Ya eso ustedes lo vivirán cuando vivamos y hagamos pedagógicamente una cena pascual judía. ¿Quiénes aquí ya han vivido una cena pascual judía? Levanten la mano. Ya desde aquí se les ve la cara de judíos que tienen. Muy bien. Para mí es una de las mejores pedagogías para poder comprender lo que es la Eucaristía. Porque entonces uno se va metiendo en la dinámica de la pedagogía judía, que no tanto enseña con mucha teoría, sino que enseña comiendo. Es una maravilla. Esa tradición del pueblo judío, como de tantos de los pueblos orientales y de los pueblos ancestrales, enseñan es alrededor de la mesa. Es una de las grandes desviaciones de Occidente. La mesa se nos perdió la mesa. Es una de las grandes neurosis, dizque comidas rápidas, o simplemente comidas ante el televisor. Es una de las grandes desviaciones y problemas que degeneran en otra cantidad de cosas.
pero es alrededor de la mesa, de la comunión de mesa, como se crea la familia, cómo se alimenta la familia, cómo se hace la amistad. Los judíos, por ejemplo, hasta el día de hoy, son absolutamente celosos con quien comen. Nunca comen con un pagano. Nunca comen con un pagano hasta el día de hoy. Pienso que evidentemente que es una exageración y que detrás de eso hay un problema que ya Jesús corrigió con la comida de Jesús con nosotros, los paganos, los pecadores, la comunión de mesa que abre el destino de la comunión ante Dios. Pero hasta el día de hoy, cuando los judíos comen, primero comen comida kosher, comida pura, purificada, ritual, y no comen sino con judíos, con gente pura, porque comer con un pagano significa precisamente comunión de vida con él, que su impureza, que su pecado, para ellos la impureza y el pecado es fáctico, tanto como la mugre, entonces se pega. Fíjese usted quién se le sentó a su lado, yo siendo usted me corría. Entonces, como que se pega el pecado y mucho más en la comunión de mesa. Con unos amigos de Estados Unidos donde hay tanto comunidad judía, entonces me cuentan que tienen unos amigos judíos ya un poquito más liberales y los invitan a la casa a comer y ellos tienen cierta condescendencia con ellos, con sus tradiciones y demás. Y habían llegado de visita donde estos amigos judíos, unos jóvenes judíos muy ortodoxos, muy practicantes. Entonces los invitaron también a comer con eso, en la casa de nuestros amigos. Y entonces ellos les prepararon platos de la tradición judía y organizaron todo como para ellos. Pues bien, estaban comiendo y ya en medio de la comida y del diálogo y de todo eso, algún tipo de conversación llevó a que se dieran cuenta de que nuestros amigos no eran judíos. Y apenas los muchachos se dieron cuenta de que estaban comiendo con no judíos, se les abrieron los ojos asustados e inmediatamente separaron la silla de la mesa. Y hasta ese momento probaron algo. Hasta ese momento, ya de ahí en adelante no probaron nada más. Y ellos asocian con otra cantidad de cosas, no solo la pureza ritual y demás, sino inclusive dónde se familiariza, dónde se va haciendo comunidad alrededor de la mesa, dónde se conocen los muchachos, se ennovian y van a buscar con quién casarse, ahí. Y entonces el hacerse con otros lleva a la unión con paganos y lleva a la destrucción del pueblo. Por lo demás, donde se hacen los negocios y otra cosa, pero deje así. En medio pues de ese contexto, ya saben, en todas las comidas judías hay bendición y acción de gracias. En la comida pascual judía, tanto más. Y les estaba diciendo como algunos cuando hablaban de que hay dos copas, constatan que hay dos copas en la narración lucana, malinterpretaban diciendo que era una simple repetición en la tradición lucana. No es ninguna repetición. La primera de las copas puede referirse a cualquiera de las primeras dos copas, Kosh Kiddush o Kosh Geulah. Y la tercera copa, como consta en la tradición de Marcos, de Mateo y de Corintios, se refiere a la copa de la bendición después de cenar. A la copa después de cenar. Todos son enfáticos en mostrar que precisamente después de haber cenado, dice por ejemplo 1 Corintios capítulo 11 verso 25, lo mismo tomó la copa después de cenar. Entonces es en esa copa después de cenar como Jesús, donde Jesús instituye la Eucaristía y donde muestra la transformación de eso que está ocurriendo allí. Ya ese pan no es simplemente su pan, sino su cuerpo, su vida entregada.
Ya esa copa no es simplemente vino, sino su vida entregada, su sangre, la sangre de la nueva alianza. 1 Corintios 11:25 dirá, lo mismo pues tomó la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Lo mismo, y dirá San Lucas, y tomó la copa, lo mismo después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Después de resaltar ese aspecto y de explicarlo, entonces podemos decir, ¿por qué los otros evangelistas nos señalan las otras copas y todos los otros alimentos y todas las otras cosas del Seder de la Pascua judía? Porque no había necesidad. Porque no había necesidad. Algunos de los que pretenden decir que la cena pascual de la institución que la cena de la institución de la Eucaristía no es una cena pascual, entre algunos de los argumentos que dicen es que no se detienen sobre los otros aspectos de la cena pascual judía. Es que no se tiene que detener. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. Porque la cena pascual judía, miren, aquí están todos los detalles. Y son detalles normativos y cada uno de ellos. Entonces no va a estar narrando cada uno de los 15 pasos, cada una de las oraciones y cada una de las cosas. Simplemente en la comunidad del pueblo judío acostumbrado a celebrar cada año el Seder de la Pascua o acostumbrado a celebrar las otras fiestas, cualquiera de las otras fiestas, cuando simplemente hablaba de la fiesta de las tiendas, ya ellos sabían qué se hacía y qué significaba y cuál era el sentido. Cuando se hablaba de Hanukkah, la fiesta de las luces, también sabían cuál es el sentido y qué es lo que significa. Cuando se habla de Pesach, Pascua, ya saben qué significa y ya sabe todo lo que se hace, todo lo que hay detrás. Cuando se habla del Sabbat, ya es una cuestión adquirida y normal en el pueblo. Entonces, cuando los evangelistas dicen que se sentó a comer la fiesta de Pascua, no va a empezar a describirnos cada uno de los pasos porque supone que el oyente sabe a lo que se refiere. Y además, si no sabe, explicarle, para eso es la catequesis adicional y para eso será la larga catequesis de explicación sobre cada una de las cosas. Muchas de las cosas, como ocurrieron en el contexto judío, se supone que los oyentes ya lo conocían, simplemente que con el correr de los años, con la evangelización a otro tipo de pueblos que ya no conocían estas tradiciones, hay que ir explicando algunas cosas. Marcos intenta explicar algunas cosas, algunos evangelistas intentan explicar algunas cosas, pero si lo van a explicar todo, simplemente no hay libros en lo que quepa. Es una tradición de vida, es una tradición oral, es una tradición en muchas formas que se supone que se va transmitiendo. Es lo mismo que ocurre en cualquier pueblo, es lo mismo que ocurre con nosotros. Hoy nosotros simplemente decimos, ¿para dónde vas? ¿Para misa? ¿Y qué es eso? ¿Para la Eucaristía? ¿Y qué es eso? Y usted dirá una o dos palabritas, pero no le va a ir narrando todos los pasos y elementos y todavía no le va a narrar todo esto que hay detrás de la Eucaristía. Continuemos. Me quiero detener, les decía, en la expresión anamnesis, cuando que aparece precisamente en la tradición lucana y en la tradición de 1 Corintios, cuando dice, versículo 19, capítulo 22 de Lucas, tomando pan, dando gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros se entrega, haced esto en mi memoria. La expresión, haced esto en mi memoria, la expresión griega anamnesis, que aparece en la doble tradición de Lucas 22 y 1 Corintios 11, refleja que el texto de Lucas y de Pablo ya es un texto que tiene todo el convencionalismo ritual. Ya eso que Jesús hizo se ha convertido en un ritual muy específico al que hay que obedecer. Una orden, haced esto en memoria mía.
¿Y qué es lo que hay detrás de ese término? ¿Qué es lo que hay detrás de ese término que entonces lo vamos a llamar así? Memorial, anamnesis. Pues detrás de ese término, si lo entendemos, vamos a entender elementos como este: sacramento, misterios, liturgia. Profundicemos sobre ello. Lo primero que vamos a tener que entender para comprender esto es lo que significa para un judío recordar. Es lo que significa para un judío recordar. Y detrás de esta misma expresión nos va a ayudar a comprender tanto mejor lo que hablamos de presencia real. Presencia real, presencia sacramental. ¿En qué sentido se dice esto? Presencia real, presencia sacramental. Esta parte es muy importante. Necesito que estén despiertos, que oxigenen la neurona. Respiren profundo. ¿Qué hay detrás de ello? Primer dato. En algunas traducciones entonces dirán, hagan esto en recuerdo mío. En otras dirá ¿qué? Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué hay detrás de eso? Cuando nosotros como occidentales pensamos en recordar, tenemos una imagen muy limitada de lo que es recordar. Para nosotros recordar es volver a pasar por la imaginación, por el intelecto, por la memoria, los eventos que ya han ocurrido. Por ejemplo, algunos de ustedes recuerdan lo que hablamos la clase pasada. Algunos de ustedes recuerdan de hace un mes. Algunos de ustedes recuerdan su último cumpleaños. Entonces, cuando hablamos de recordar, inmediatamente comienza el cerebro a trabajar y a buscar en el disco duro, ya de mucho reblandecido. Entonces comienza a buscar en el disco duro qué fue lo que pasó en tal época, en tal situación. A veces busca uno y dice, no me acuerdo. Y es uno por ahí esculcando y buscando, diciéndole a los archivos, muévanse, córranse a ver, inclusive tantas veces cosas que uno sabe y que uno sabe que vivió. Y entonces va a buscar y no se acuerda. Pues lo más típico es dónde dejé las benditas llaves. Pero así, y con un montón de cosas, lo que uno va tratando al hacer el ejercicio de recordar es ubicar en la imaginación memoria, ubicar en el cerebro como el acontecimiento. Pues resulta que lo que está diciendo allí Jesús, hagan esto en recuerdo mío, no significa simplemente eso. No significa de que como así, después de todo lo que yo hice por ustedes, después de que el Maestro, el Señor y el Profeta dio su vida por nosotros, nos enseñó, hizo sus milagros, sus portentos, dio su vida por nosotros, ¿cómo así que me van a olvidar? ¿Cómo así que ya no se van a acordar de mí? No, les mando, les doy una orden, acuérdense de mí, acuérdense de mí. Y entonces cuando se reúnan a comer o alguna cosa, acuérdense de mí, acuérdense de mí. Por cierto, una posición un poquito neurótica. Uno a toda hora pensando en el muerto, uno a toda hora pensando en el que se fue. Entonces uno no lo deja descansar en paz, así como él no dejó descansar en paz en vida, uno no lo deja descansar en muerte. Pues no ese es el sentido de que simplemente entonces volver a la imaginación, no. Tenemos que entender lo que significa para un hebreo recordar, lo que es para un hebreo la memoria, esa expresión del verbo sacar, de donde viene sicarón. Se los explico a los que tienen el librito en la página 17. Entonces, allí nos va a explicar un poco el sentido para un hebreo de lo que es recordar. Aún detrás de nuestra expresión española, recordar,
hay una expresión que viene un poco del latín, recordis, volver a pasar por el corazón, volver a pasar por el corazón. Y entonces a veces decimos entre poéticamente es que recordar es volver a vivir, pero para un hebreo la cosa es así, la cosa es mucho más real y cierta. Para que me entiendan, vamos a ir en este momento a un texto fundamental de la Escritura que ustedes se van a aprender. En el libro del Deuteronomio, o sea, el quinto libro de la Biblia, parte de la Torá. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, muy fácil, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 5, usted va a encontrar una preciosa explicación de lo que eso es, de lo que es recordar, sicarón, memorial. Deuteronomio 5, voy a empezar a leer desde el versículo 1 mientras ustedes llegan allá. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: Shema Israel, escuchad los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos, aprendedlos y cuidad de ponerlos en práctica. Y entonces llego aquí, capítulo 5, verso 2 del Deuteronomio, que es el texto que espero que hoy se aprendan. ¿Llegaron? Deuteronomio 5:2. Yahvé nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. No con nuestros padres concluyó Yahvé esta alianza, sino con nosotros, los que estamos hoy aquí vivos. No con nuestros padres, sino con nosotros, los que estamos hoy aquí vivos. Mire usted, las dimensiones de la realidad real, hoy se habla de una realidad virtual y otro tipo de supuestas realidades o de posibles realidades. Las dimensiones de la realidad real, de la realidad en la historia, son el tiempo, el espacio y la cultura, donde nosotros nos cultivamos en ese tipo de relaciones con lo trascendente, con Dios, con los otros, con la naturaleza, con nosotros mismos. Pero sintetizando, las realidades del yo histórico, se ubican siempre en un tiempo, en un espacio y en un ámbito de relaciones o cultura. Esas que son las dimensiones de lo real, si usted quiere saber si algo es real, entonces muy distinto a las leyendas, a los mitos y a otro tipo de construcciones imaginarias que simplemente harán parte de eso, de las leyendas, de la imaginación. Ubíqueme, me hace el favor, a ver, ¿qué mitos recuerda usted? La patasola. Ve, ¿en qué tiempo existió? ¿En qué lugar existió? ¿Hijo de quién era? ¿Hermana de quién era? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué ámbito de relaciones? ¿Dónde se crió? ¿Dónde estudió? ¿Con quiénes? Las personas reales son siempre ubicadas en un tiempo específico, en un espacio concreto y en un ámbito de interrelación con personas históricas y realidades concretas. ¿Entendido? Pues fíjese la profundidad de lo que nos está diciendo ahora el Señor en Deuteronomio 5:2. Precisamente ante la tentación que tiene el pueblo de creer que el acontecer de Dios y que la obra de Dios fue en el pasado y con otros y para otros, o de pensar que ante Dios lo que podemos hacer es simplemente recordar como mero imaginación o ejercicio de memoria, lo que nos dice es no. No fue solamente con vuestros antepasados, con vuestros padres, con quienes hice esa alianza, sino con nosotros, los que estamos vivos hoy y aquí. El nosotros, el ámbito de relación. El aquí, de un espacio concreto. El hoy, con los que estamos vivos. Pues eso es lo que significa recordar para un israelita.
es la reactualización de los eventos. Entonces, no es que ustedes se reúnan a pensar en la alianza que yo hice con ustedes o con sus padres cuando saqué a través de Moisés de Egipto y los llevé a la montaña del Señor el Horeb, y donde les di las tablas de piedra y donde hicieron una comida celebrativa para sellar la alianza. Que ustedes se reúnan a recordar eso. No. No es un estilo de recuerdo como quien dice vamos a recordar la batalla de liberación, la batalla de tal época, o vamos a recordar tal evento en el pasado. No, es con nosotros, es hoy, es aquí, como el acontecer de Dios se da. Un hebreo crece con esa conciencia, experiencia de lo que es recordar. Crece con esa experiencia, conciencia de lo que es celebrar. Aquellos para quienes simplemente los acontecimientos que Dios ha realizado, por ejemplo de la liberación del Éxodo o de alguna de las obras de Dios, es un mero acontecer en el pasado, no entienden lo que es el sentido de la celebración y no entienden lo que es el recordar hebreo. Para un hebreo, los actos del Dios eterno que hizo, los hace y los hará. Esos actos fundacionales del pueblo, esos actos que fundan el pueblo, la alianza del Señor, la liberación del Señor, cuando Él manda a celebrarlos, y Él manda a celebrarlos, por ejemplo, la Pascua es un mandato de Dios. Esta será para ustedes fiesta, todos los años de generación en generación por siempre. Siempre, la primera luna llena de la primavera, 14 para 15 de Nisan, se reunirán a celebrar la Pascua. O las otras fiestas mandatorias del Señor. Entonces, el Sabbat o cualquiera de las otras fiestas del Señor, cuando el Señor manda, y fíjese que es un mandato igual al que en Jesucristo Dios nos hace, haced esto. Es un mandato, es un mandamiento que se convirtió en una ordenación. Es una orden que se convierte en una ordenación. Es un mandato del Señor, y el sentido no es simplemente imaginario, de memoria, sino de reactualización, ¿Y cómo es posible esa reactualización? Es que Dios es el que la hace posible, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, porque el Dios vivo y de vivos está actuando. Y entonces, cuando nos sentamos en la mesa eucarística, no simplemente estamos recordando las comidas pasadas de Jesús con sus amigos, con pecadores o con la comida en la última cena. No simplemente no estamos recordando eso, ni simplemente estamos recordando la vida histórica pasada de Jesús, ni simplemente estamos recordando su sacrificio y entrega hasta la muerte, ni simplemente estamos recordando su resurrección. Estamos reactualizando, porque esa alianza, tanto más esta alianza nueva y eterna, como va a ser la otra referencia que se nos va a dar en la Eucaristía, y que tenemos que profundizar cuál es el sentido de esa nueva alianza, otro aspecto, esa alianza nueva y eterna, y ese actuar de Dios, no simplemente fue en el pasado, sino que es con nosotros, los que estamos vivos, hoy y aquí. A un hebreo no había que explicarle el problema de la presencia real del Señor en la Eucaristía. No había que explicarle el problema de la presencia actual y actuante de Yahvé en la celebración de suceder de Pascua o en cualquiera de las fiestas o en cualquiera de las realidades de la vida. No hay que explicarle eso. Eso simplemente a nosotros los occidentales, que nos metemos en el cuento de una manera de comprender el mundo distinto, de una manera de entender el recuerdo distinto, de una manera de entender la presencialidad distinta, material, objetiva, empírica. ¿Cómo así que Jesús está ahí? ¿No ve que eso es pan? ¿Cómo así que Jesús está ahí? ¿No ve que eso es vino?
Me van a echar el cuento de que ahora eso es distinto. O a ver, me quedo esperando el milagro a ver que ese pedacito de pan comience a chorrear sangre, o que comience a latir, o que comience a hacer tal cosa o tal otra. Y entonces para los que no, ¿cómo es? ¿Cómo así? No. Ese problema es nuestro. Ese problema es nuestro, ese no es problema de la comprensión de las primeras comunidades cristianas. Todas esas comunidades cristianas que nacieron en el contexto del judaísmo, que entendían muy bien lo que es la fiesta, lo que es la celebración, lo que es el memorial y lo que es recordar. Ellos no tenían problema con eso. Cuando se reunían el primer día de la semana, sabían y tenían la certeza de que el resucitado está presente en medio de ellos y de que ese pan es, este es mi cuerpo, y de que esa copa de bendición que bendecimos es la sangre del Señor, con quien tenemos comunión por el Espíritu. Es el Espíritu el que transforma estas ofrendas de pan y vino, es el Espíritu del resucitado, es la presencia del Señor resucitado, actuando en medio de la comunidad, y no tenían que ponerse en determinado tipo de especulaciones como posteriormente se fueron dando, o en explicaciones como después entonces tuvieron que ir dando ante unas mentalidades occidentales, escolásticas o determinado tipo de filosofías o pensamientos. ¿Cómo es que ese poquito de pan, que no me vayan a decir que no es pan, así muy bien pequeñito, y que ese poquito de vino, generalmente dulzote y maluco, y cómo es que ese pedacito de pan y ese poquito de vino ahora dice que no, que son algo súper hiper especial, que es la presencia del Señor? Ese problema no lo tenían los primeros creyentes. Para los primeros creyentes era tan normal, tan natural entender, vivir y celebrar, que efectivamente esa orden del Señor es reactualización, que el que era, es y será. Que inclusive, fíjense que es la misma lógica del pensamiento de Jesús que los discípulos entienden, cuando Jesús tomó el pan y dice: este es mi cuerpo entregado y esta es mi sangre derramada. Tiene una característica el memorial, que es que trasciende el tiempo y tiene la capacidad de incluirse en el tiempo. Repito, tiene una característica el recordar, el memorial, que trasciende el tiempo y a la vez se mete en el tiempo. Entonces Jesús, al partir el pan y al entregar el vino, estaba mirando, leyendo, interpretando todo el Éxodo y toda la Pascua judía, y toda la Pascua judía con toda la historia del pueblo de Israel, pero estaba leyendo e interpretando su vida, que ha sido entregada, y está leyendo e interpretando lo que ahora está haciendo, un pedazo de pan partido y un poco de vino entregado, y está leyendo e interpretando lo que va a pasar mañana. Al otro día, de Jueves Santo al Viernes Santo, su cuerpo va a ser literalmente partido, su sangre va a ser literalmente derramada, y está leyendo lo que va a ocurrir en el vino nuevo, la Pascua nueva y definitiva en el cielo, donde Él, Cristo eterno, glorioso, ha entregado su vida y nos da la comunión en el banquete con Él. Entonces el sentido de memorial asume el pasado, lo vive en el presente y recuerda el futuro. El sentido de memorial asume el pasado. Hasta ahí me entienden. Asume el pasado, lo vive en el presente y recuerda el futuro. Un cristiano tiene que volverse experto en recordar el futuro. Ustedes lo único del futuro que conocen así parecido es la película Volver al Futuro, pero esta es recordar el futuro. Un cristiano en la mentalidad hebrea tiene que aprender ¿a qué? A recordar el futuro. Eso hace parte del misterio. Eso es lo que decimos cuando decimos misterio, cuando decimos sacramento, cuando decimos presencia real, cuando decimos anamnesis o anamnesis y cuando decimos sicarón. Todo esto está ahí, todo esto está ahí. A ver, les voy
Les aclaro al menos este otro puntico. ¿Cómo así que recordar el futuro? Cada que venimos al sacramento, misterio de la Eucaristía, no solo estamos asumiendo el pasado de toda la historia de salvación, asumiendo el pasado del hacer histórico de Jesús, asumiendo el pasado de todo lo que ya pasó, haciendo lo actual hoy, conmemorando, celebrando, reactualizando su presencia con nosotros hoy, sino recordando el futuro. El futuro cuando nos sentemos en el banquete celestial, en comunión plena y perfecta con el Señor. Este banquete eucarístico está unido a ese banquete celestial. Ahora, no es que haya 1000 misas. Usted ha ido probablemente a 5000 misas, pero en realidad uno no ha ido a 5000 misas, uno ha ido a una sola misa. No existe sino una sola y única Eucaristía. No es que corramos para esta misita, bueno, ya llevo 3, corramos para la otra, ya llevo 4. Y entonces no es que el Señor proclama y lo matan en sacrificio aquí y sale corriendo para la otra porque allí ya me empezaron a matar y allí ya estoy empezando a resucitar y eso es pues, no, el pobre vive como de un lado para otro. No, no. Es que todas las Eucaristías son una sola Eucaristía. Sola y única Eucaristía. En que Jesús, en su vida, en que Jesús, en su cena pascual, en que Jesús, en su muerte y resurrección, en que Jesús, en su resurrección y cena con los discípulos que ya prefiguran en la historia la resurrección y el banquete celestial. Todo eso está unido en el misterio pascual. ¿En el qué? Misterio pascual. Que profundizamos en el triduo pascual. Cuando celebramos esto en el triduo pascual, lo que hacemos precisamente es énfasis tratando de hacer pedagogía de que cada uno de esos aspectos del triduo, el jueves, el viernes y el sábado a domingo de resurrección, son parte de un mismo misterio y por eso es una única Eucaristía. Todo ese misterio pascual, todo ese triduo pascual es una única Eucaristía en todo ese montón de partes. Por eso la Eucaristía del jueves termina en punta, por eso la del viernes es un punto suspensivo que viene y termina sin despedirse, con la que continuará el sábado, porque nos está recordando que es un único misterio triduo pascual, celebración eucarística, es una sola Eucaristía, en la que cada vez que celebramos la Eucaristía, entonces conmemoramos, reactualizamos ese misterio que nos supera infinitamente porque es Dios, pero que nosotros comenzamos a vivir. Y por eso les decía, los invito a que vamos viviendo aspectos, al menos, vamos viviendo esos aspectos. Y poco a poco, en la medida en que nos vamos metiendo en el misterio eucarístico, fuente, culmen de esa celebración pascual que es la vida cristiana, entonces vamos comenzando a vivir aspectos. ¿Qué es sacramento? Eso que se nos ha dicho tradicionalmente de signos sensibles que realizan lo que significa. ¿Se acuerda la definición tradicional de sacramento? ¿Cómo es? Signos sensibles que ¿qué? Realizan lo que significa. Es lo que hay detrás de esto. Es la realización de lo significado. Es la reactualización de lo proclamado. Es la realización de lo significado. Para la primera comunidad cristiana era muy claro. Por eso San Pablo llega a decir, mucho cuidado con comer sin discernir la presencia del Señor. Es que no es una simple comida. Es que no estamos ante cualquier tipo de comida. No. Es que cuando nos reunimos como creyentes en el banquete eucarístico, es la común unión con el Señor. Les decía después, las otras explicaciones se han ido inventando términos como transustanciación, como la transustanciación, u otro tipo de términos, unos que dicen un poco mejor, otros que se quedan muy poco, por ejemplo, transignificación, no alcanza a decir todo lo que hay detrás de. Cuando uno entiende el pensamiento hebreo, que por lo tanto era el pensamiento que Jesús tenía y el que le transmitió a sus discípulos, y lo que había detrás de su
expresiones, hagan esto en sicarón, anámnesis, en memorial mío, está entendiendo en todo el contexto como lo entendía el pueblo judío. Y que es efectivamente la presencia del Señor, claro, pero no nos mete en otro tipo de disquisiciones, de tipo de presencias, que simplemente tenemos que decir, y con esto tendría que cubrir toda la fe. Es presencia sacramental, es presencia del misterio del Señor, es presencia real del Señor en este sentido, es el pan vivo que es Él, es la presencia de Él, y no nos pone en disquisiciones de milagrerismos o de otro tipo de términos que nos desvían un poco del sentido fundamental de Jesús. ¿Es Jesús? Amén que es Jesús, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo siempre, que se hace presente sacramentalmente en medio de la comunidad, amén, que tenemos la comunión con Él en las especies del matzá, panásimo, y del vino consagrado, amén, que es mucho más que entonces pan y vino tomado o comido en otro tipo de contexto. Claro, este es un contexto del misterio eclesial, del misterio de la presencia del Señor.